me ayudan y me avisan si es que logran ver esta proyección que estamos dando. Vamos a iniciar con estas diapositivas. Sí, Sí, vemos ahí, ¿no? sí. Perfecto. Entonces les decía que dentro de la historia clínica una de las partes importantes es la anamnesis, y en la anamnesis no es más que la recopilación de datos de la historia del paciente, pero que desde el punto de vista médico y también neurológico, obviamente, nos va a dar muchísima información de lo que, quién es nuestro paciente y qué problema es el que tiene el paciente para enfocarnos en la evaluación posterior. Dentro de la anamnesis existen algunos datos de filiación, así se llaman, ustedes ya esto ya manejan, y sin embargo siempre es importante recalcar con los estudiantes, porque es la parte que se debe manejar en todo momento. Dentro de los datos de filiación, nosotros tenemos el nombre, la edad, el sexo, la raza, el estado civil, la profesión, el lugar donde nació, las residencias ocasionales, las residencias habituales, la dirección donde vive, el teléfono y el nivel de instrucción. Todos estos parámetros que ustedes acaban de ver acá se hacen tanto en la historia general como en la historia neurológica, y ya van a ver ustedes la importancia de por qué hacer este seguimiento en los datos de filiación. Con respecto a la edad de los pacientes, ya hablando estrictamente desde el punto de vista neurológico, hay muchas entidades clínicas que se relacionan con los grupos de etarios. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchas enfermedades neurológicas que se presentan en determinadas edades. Y así tenemos, por ejemplo, el infarto cerebral, que generalmente suele presentarse a partir de los 60 años. Estas no son unas reglas mnemotécnicas a seguir de una manera estricta, pero sí sirven como parámetros útiles el momento que nosotros tenemos una sospecha diagnóstica inicial. ¿Por qué no son reglas estrictas? Porque, por ejemplo, ahora tenemos infartos de niños. Tenemos infartos en adultos jóvenes de 30, 40 años. Pero, si vemos el nivel de prevalencia, ¿no es cierto? Es decir, los casos más frecuentes en determinada época, el infarto cerebral generalmente se presenta alrededor de los 50, 60 años. Inclusive, cuando nosotros hablamos de factores de riesgo de enfermedad cerebrovascular, la edad es un factor de riesgo y siempre decimos pacientes mayores de 60 años ya tienen el riesgo de infartarse. Entonces, la enfermedad cerebrovascular y el infarto cerebral en esencia se presenta a partir de los 60 años. Una de las consultas frecuentes que tenemos se llaman las cefaleas del dolor de cabeza. Y dentro del dolor de cabeza tenemos las cefaleas tensionales, que están en el rango de 30 a 40 años. Y esto se ve con mucha frecuencia en pacientes adultos jóvenes. La cefalea tensional no es muy común tener cefaleas tensionales en pacientes adultos mayores, peor aún en ancianos. Esto se ve más bien en adultos jóvenes y escasos casos de niños, pero la edad de prevalencia de la cefalea tensional está en 30 a 40 años. La cefalea por migraña, en cambio, tiene un rango de edad mucho más amplio. Vamos a ver migrañas en niños, migrañas en adolescentes, donde es más frecuente.
y más bien en la etapa adulta joven como que va desapareciendo. De ahí que si podemos estimar un rango de 10 a 30 años de edad, está bien. Este rango de edad para sospechar en una cefalea migrañosa. ¿Por qué es útil esto? Porque si yo tengo, por ejemplo, un paciente de unos 80, 90 años con un dolor de cabeza, la probabilidad de que sea una cefalea migrañosa es muy baja. Acuérdense de que existen rangos de edad para determinadas patologías. No es imposible. Yo he tenido pacientes adultos mayores con dolores de cabeza de tipo migrañosos, pero es muy, muy raro. Otra de las manifestaciones neurológicas que suelen venir a la consulta es el temblor, y uno de ellos está relacionado con el temblor esencial, que más o menos empieza a los 40 años. Es bien difícil encontrar temblor en infancia y en la vejez, pero existe. Hablando de temblor esencial, no de temblor senil, porque ya el temblor senil es propio del adulto mayor, pero el temblor esencial como tal se presenta alrededor de los 40 años y siendo muy, muy, muy raro en pacientes más jóvenes. Yo he tenido pacientes jóvenes, 20 años, con temblor esencial, pero no es la edad de presentación, generalmente suele presentarse a partir de los 40 años. Y el Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que suele presentarse a partir de los 50 años, y también hemos tenido pacientes con Parkinson a los 70 años. No es común. Generalmente suele presentarse el Parkinson entre los 50 a 60 años de vida. No se descarta la probabilidad de un Parkinson juvenil en pacientes más jóvenes, 40 años, 30 años. No hemos visto Parkinson en niños. Entonces, si tenemos como un valor de referencia entre los 50 a los 70 años, se podría considerar en las edades proclives para esta enfermedad que empiece el inicio de esta enfermedad, el Parkinson. Las parálisis faciales le hemos puesto con puntos de suspensivos ahí porque anteriormente se pensaba que esto se presentaba en adultos jóvenes. Sin embargo, ahora todos los grupos etarios presentan parálisis faciales. Y yo he tenido algunas parálisis faciales en niños. La mayoría son adultos jóvenes y muy pocos los adultos mayores. Sin embargo, podríamos considerarle a una entidad que puede presentarse a cualquier grupo de edad. Otra de las consultas que es frecuente es el vértigo. Hablando del vértigo periférico, es decir, aquel vértigo que es dependiente del sistema vestibular, parte del octavo par craneal, generalmente esto se presenta en pacientes jóvenes, 30, 50 años, yo diría adultos jóvenes y un poco en adultos mayores, 30 a 50 años, la edad de presentación de vértigo. No he visto vértigo en niños, no he tenido casos de vértigo en niños, sí en adultos jóvenes. Cuando hablamos de los procesos infecciosos, como son las meningitis, este tipo de patología, más que depender de la edad, depende mucho de los tipos de gérmenes que suelen presentarse en los grupos etarios. Y que inclusive hay una clasificación de qué gérmenes pueden afectar dependiendo de la edad. Entonces tenemos gérmenes que afectan a los neonatos, gérmenes que afectan a los niños, gérmenes que afectan a los jóvenes, gérmenes que afectan a los adultos mayores. Pero yo podría decir que los procesos virales generalmente pueden estar en menores de 5 años y mayores de 45 años, un rango muy amplio, mientras que los procesos bacterianos como que es más común entre los 5 a los 15 años. Sin embargo, ya digo, esto no es una regla absoluta. Hemos tenido meningitis bacterianas en pacientes de 40 a 50 años,
que sí es importante recalcar acá. Más que la meningitis por edades, más bien los tipos de gérmenes que afectan a los grupos etarios. No es lo mismo una meningitis de un niño que la meningitis de un adulto o de un anciano. La epilepsia ha venido prácticamente cambiando la forma de presentación de acuerdo a los grupos de edad. Sin embargo, se mantiene que en neurología hay tres picos en los cuales suelen presentarse estos eventos. En los niños, en los adultos jóvenes y en el anciano. Tres niveles de presentación por grupos etarios, y cada uno de estos niveles está relacionado también con factores de riesgo. Aquí también podríamos hablar que, a más de decir por edades, tendríamos que hablar la relación de la edad con el factor de riesgo. Por ejemplo, en niños pequeños, los procesos virales. En los adultos jóvenes, los antecedentes traumáticos, infecciosos, y en los ancianos, los eventos cerebrovasculares y las lesiones tumorales. Quizás por ahí podríamos más bien enmarcar la presentación de la epilepsia por grupos etarios. Pero es importante tener en cuenta estos tres picos etarios en los cuales suelen presentarse las convulsiones. Muchas veces hemos tenido acá pacientes ancianos convulsionando y es común que pueda pasar eso, es decir, está dentro de la epidemiología el considerar este tipo de patologías de acuerdo a esta edad. Las enfermedades degenerativas como son el Alzheimer y la corea de Huntington, sí hay que tomar en cuenta los grupos etarios. Yo creo que esto está un poco más consolidado. Alzheimer mayor de 60 años. No hemos visto, por ejemplo, Alzheimer en pacientes más jóvenes. Acá tenemos muchos pacientes que consultan por problemas de memoria. Y cuando consultan, la primera inquietud que tiene el paciente es si este paciente va a tener Alzheimer o ya tiene Alzheimer. Y cuando tú le preguntas en qué edad está y dice 50 años, el médico dice, bueno, no está dentro del rango de las edades de presentación, nada es imposible en medicina ahora, pero tengo que tener en claro, ¿no es cierto?, los rangos de edad. Por eso es importante partir desde ese concepto, la edad del paciente y su relación con las entidades clínicas. El Huntington, 30 a 40 años, yo diría que sí. No he visto el desarrollo de las manifestaciones de la enfermedad de Huntington en pacientes más jóvenes, 20, no he visto. 15 años, 10 años en niños, ahí obviamente hay que tomar en cuenta la corea de Sydenham, que es la que se presenta en los niños. Ahora estamos mencionando la prevalencia con la corea de Huntington. 30 años, 40 años está bien. Las enfermedades cerebrovasculares, ya dijimos, el infarto cerebral en mayores de 60 años. Y hay un proceso también considerado dentro de los procesos crónicos, digamos así, que es los procesos infecciosos crónicos, como es la neurosífilis y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Esta es una encefalitis por priones. Y la neurosífilis se presenta 10 a 20 años post-infección de sífilis primaria. Entonces, obviamente que la vida sexual activa, ahora ya mucho más temprana, anteriormente se iniciaba a partir de los 18 años, 20 años, ahora ya 15 años ya tenemos vida sexual activa, y habrá que considerar desde ahí, no, 10 a 20 años más tarde, para sospechar de una neurosífilis, es decir, la sífilis terciaria. Esta enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es una encefalitis por priones, lo que se le ponía el epónimo, la enfermedad de las vacas locas, generalmente está en una edad de 50, yo le pondría 50 años. Hemos tenido acá pacientes con una encefalitis por priones
ya con manifestaciones clínicas definidas a partir de los 50 años. Sí hemos tenido más jóvenes, 40 años. Yo le pondría un rango de 40 a 50 años, pero no hemos tenido en niños y más difícil en ancianos. Entonces, ¿qué quiero yo recalcar cuando hablo de la edad? Primero, los grupos de prevalencia. Segundo, la probabilidad de que fuera de estos grupos de prevalencia yo pueda tener esa enfermedad. No imposible, pero tenemos ya un rango. Y tercero, cuándo o cómo por medio de la edad podemos sospechar estas entidades clínicas. No estoy diciendo que esta es una regla definida, ¿no? Pero hay que tener en cuenta esto. La edad del paciente y su relación con estas enfermedades. Neurológicas me refiero. El sexo. Hay relación del sexo con las enfermedades del sistema nervioso. Hay algunas entidades clínicas que sí se relacionan con el sexo. Por ejemplo, los pacientes que se infartan, yo diría que tienen un nivel de prevalencia similar tanto en hombres como en mujeres. Quizás exista un poco de diferencia de relación que en el sexo masculino hay más personas que se infartan que del sexo femenino, quizás, pero no hay una relación muy amplia. Y también cuando consideramos estas variables tenemos que tomar en cuenta que cada una de estas variables se relaciona, en este caso, por ejemplo, con el estilo de vida. El varón, fumador, tomador, muchas enfermedades de por medio, la presión alta, la diabetes, la obesidad, la dislipidemia. Y en la mujer, obviamente, también existe, quizás de menor prevalencia, pero existe. Y ahí que cuando tenemos un paciente con enfermedad cerebrovascular, no le vamos a dar un mayor nivel de prevalencia con respecto al sexo. Las cefaleas tensionales se presentan más con una mayor prevalencia en mujeres que en hombres, pero no es muy amplia la prevalencia, casi está por ahí. Quizás por el hecho de que si tomamos en cuenta que la cefalea tensional se presenta bajo estados de tensión, podemos considerar que en el caso de las mujeres tienen un estado de tensión mucho más amplio que el del varón. Porque los niveles de tensión se miden en función de sus actividades. Entonces, habrá que pensar que en el caso de la mujer existe un mayor, yo diría, mayor compromiso con las actividades, sobre todo laborales, de casa, ahora ya de trabajo, familiares, conyugales, es decir, como que existe un mayor compromiso de este tipo de relación, y por eso es que la cefalea tensional se ve con mayor prevalencia en la mujer que en el hombre. La migraña también en mayor prevalencia en las mujeres que en los hombres. La cefalea, el temblor esencial, tiene una relación de prevalencia similar. Parkinson. Casi todas las literaturas, si ustedes van a revisar la literatura, el Parkinson siempre tiene una tendencia a que se presenta con mayor prevalencia en la mujer que en el hombre. Sin embargo, yo podría decir que más bien yo he visto más casos de Parkinson en hombres que en mujeres. Yo diría una relación de 2 a 1. Con respecto a la epilepsia, yo podría pensar que tenemos un nivel de relación similar, tanto en hombres como en mujeres. En las enfermedades degenerativas, en el Alzheimer, se describe igual que hay más Alzheimer en mujeres que en varones. Yo diría que es por igual, yo tendría casi la misma similitud de presentación por el sexo. El Huntington, sí he tenido más Huntington en hombres que en mujeres.
Las lesiones vasculares, como son las demencias multiinfarto, yo diría que están similares. Y los procesos infecciosos, la neurosífilis, obviamente, mayor prevalencia en varones, al igual que el Creutzfeldt-Jakob. Dos entidades que quizás tienen mayor prevalencia en el hombre que en la mujer. Esto del género, entonces, nos permite también tener una idea del nivel de prevalencia de estas entidades de acuerdo al sexo. Con respecto a las etnias, esto ya está descrito, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros hemos tenido más casos de enfermedad de Alzheimer en los latinos. El Creutzfeldt-Jakob, esto nació en Europa. Luego, ahora ya tenemos acá en nuestro país también casos de Creutzfeldt-Jakob. Anteriormente se hablaba mucho de la predominancia de estas entidades de acuerdo a las etnias, y sin embargo ahora ya no podemos hablar de una manera similar porque ya prácticamente se han roto estos esquemas. Yo recuerdo al inicio de mi formación en el posgrado, cuando se llegaba al capítulo de estas enfermedades parainfecciosas, sobre todo el Creutzfeldt-Jakob, no teníamos un nivel de prevalencia alto en el país. Inclusive no habían casos reportados aquí en el país. Hoy en día ya tenemos casos reportados y casos confirmados. Entonces, como que la etnia va perdiendo esta cierta predisposición. Parkinson en la etnia judía, yo diría que ahora ya en todo el mundo. El accidente cerebrovascular solo dependiente de la raza negra, yo diría que más bien ahora podemos hablar de la presentación de estos eventos en todas las etnias, es decir, no hay un grado de relación. De ahí que esta parte quizás podría servir como a manera de un reconocimiento histórico de cómo empezó, dónde empezaron estas entidades, pero ya no relacionarlas directamente en la actualidad. Yo diría que ahora, lamentablemente, todos estamos afectados por todas las patologías, porque anteriormente se decía, estas patologías son propias de los nórdicos, en los países nórdicos, acá en los países subtropicales no tenemos esta entidad, hoy en día ya tenemos. La paraplegia, la paraparesia espástica, que era propia de los países subtropicales, ahora ya no. Ya tenemos también paraparesia espástica en otras zonas. Es decir, muchas entidades clínicas han perdido esta relación con respecto a la etnia. Los aspectos religiosos es importante tomar en cuenta más por sus creencias, más que por la relación de las entidades clínicas, que es importante tomar hoy en cuenta. Hay muchas creencias, hay muchos apegos religiosos que no permiten, ¿no es cierto?, ciertas prácticas médicas. Y habrá que tomar eso en cuenta. Quizás vale la pena, yo el día de hoy tuve que ir a evaluar una paciente en hospitalización, es una paciente con un herpes zóster a nivel de la rama ocular del trigémino, y esto le provocó un daño de los nervios que conducen o que controlan la motricidad ocular. Entonces yo le fui a pasar visita ahora y le estuve examinando y me dice, doctor, lo que pasa es que mi religión no me permite que un hombre me examine. Le digo, disculpe, ¿y qué religión es la suya? Que dice, yo soy mormón y los mormones no nos dejan que nos examinen los hombres. Me pareció extraño. Yo había tenido gente que tienen esta práctica religiosa. Y no había tenido ese inconveniente
y le digo, discúlpeme, yo he tenido pacientes que practican su religión, pero no me han comentado. No, sí, eso es parte de nuestra religión. Y claro, qué importante de pronto que nosotros estemos un poco familiarizados con esto, de cuáles son las prácticas religiosas y cuáles son sus regímenes. Yo no sabía la verdad y le dije que, bueno, que no le puedo examinar yo, pero le va a examinar mi compañera. Pero ya me dejó la inquietud. Entonces, no sé, aparentemente esto no le vamos a dar importancia y sin embargo miren lo que pasó ahora. ¿Y qué pasa con los evangélicos? ¿Y qué pasa con los que no aceptan las transfusiones sanguíneas? ¿No es cierto? Entonces, relacionarnos también con la religión del paciente y las prácticas y las creencias de cada uno de ellos. Hemos tenido, por ejemplo, pacientes de los países orientales que cuando han ingresado a nuestro hospital nos han pedido hacer sus prácticas no tanto religiosas, sino apegadas a su religión, pero sus prácticas médicas. Esto de quemar inciensos, de aplicar un poco de ventosas, en fin, es decir, la creencia apegada a la práctica médica desde ese punto de vista. Y obviamente uno tiene que estar familiarizado con esto para saber cómo abordar esto. Ya nos ha pasado en algunos casos. Pacientes que han estado en condiciones críticas y que no aceptan a ser transfundidos. ¿Para qué? Para saber cómo actuar, para saber qué hacer con estos pacientes. Daría la impresión que esto no tendría importancia, sin embargo, es importante considerar esto también en el anamnesis. ¿Qué religión practica usted? Para saber cuáles son las restricciones que tenemos. Luego viene una parte muy importante, que es la ocupación, ¿no es cierto? Los niveles de ocupación del paciente guarda una estrecha relación, ¿sí?, con muchas entidades clínicas. Por ejemplo, las intoxicaciones por plomo, que suelen estar relacionadas con las polineuropatías, es decir, una entidad clínica que se asocia o provoca daño de varios nervios a nivel del sistema nervioso. Las prácticas de fumigación, también relacionada con las polineuropatías, las encefalopatías secundarias a la fumigación. Muchas entidades o muchas ocupaciones donde el paciente tiene relación con sustancias tóxicas y su relación con las enfermedades neurológicas. El estrés laboral y su relación con las cefaleas tensionales, con las migrañas. Muchas veces se pregunta, ¿y usted en dónde trabaja y qué actividad hace en su trabajo? Acá tenemos nosotros, por ejemplo, en el hospital, el personal con el que trabajamos es personal militar. Y preguntamos, ¿y usted qué actividad hace? Además de preguntarle dónde trabaja, que ya sabemos que trabaja en una unidad militar, le preguntamos, ¿y usted qué actividades hace? Y dice, mire, yo soy el encargado de hacer la limpieza de los tanques de plomo. Yo soy el encargado de hacer el mantenimiento de los calderos. Yo estoy encargado del control de calidad de los productos de la agroquímica. Es decir, mucha relación con las actividades que desarrolla. Muchas actividades, muchas profesiones, ocupaciones profesionales, pero es importante investigar qué es o cuál es la actividad para relacionarlos con el tipo de contacto que pueden tener con ciertas sustancias. Trabajo en una empresa agroquímica.
¿Y qué hace usted ahí? ¿Cuál es su actividad? Ah, bueno, yo empaco. No, yo elaboro, yo hago el control. Es decir, ¿qué hace usted ahí? ¿Cuál es su actividad dentro de su trabajo? Soy médico, ¿ya? ¿Y cuál es su actividad en su profesión médica? Ah, soy anestesiólogo. Entonces, ya sabemos qué grado de exposición tiene. Soy microbiólogo. ¿Qué grado de exposición tiene? ¿Ya? Entonces va a ser importante a no solo preguntar cuál es su ocupación, sino cuáles son sus actividades para poderles relacionar con muchas entidades clínicas neurológicas. El lugar de nacimiento no es igual que el lugar de residencia. ¿Dónde nació? Yo nací en Quito. ¿Pero dónde vive? Vivo en Guayaquil. Pero yo, ¿en qué parte de Guayaquil vive usted? No es lo mismo vivir en la ciudad que vivir en las zonas periféricas o en el campo. Y donde usted vive, ¿en qué parte de Guayaquil vive? ¿No es cierto? Para tener, ¿qué? Un grado de relación también con entidades clínicas. Entonces, el lugar de residencia es muy importante. Muchos casos clínicos, hablando ya inclusive no solo de la medicina en general, sino neurológicos, se relacionan con el lugar de residencia. Dice, yo vivo qué sé yo, Turcán, por las afueras de Turcán, yo me dedico al sembrío de papas y ahí yo utilizo la fumigación. Yo vivo en la ciudad de Tulcán, vivo en la ciudad de Tulcán. No es lo mismo ese lugar de residencia que el otro. ¿Para qué? Para tener una idea de qué grado de exposición puede tener este paciente para poder adquirir tal o cual enfermedad. Yo vivo en Guayaquil, ¿en qué parte? Vivo en el suburbio, doctor. Y este paciente viene con fiebre, con malestar general, con rash. No será una enfermedad tropical entonces. Pacientes con parálisis faciales que viven en lugares o situaciones geográficas de cambios bruscos de temperatura, que ahora yo creo que en todo el Ecuador hay esto. Pero para tener una idea, ¿no es cierto? Y relacionar el lugar de residencia con ciertas entidades. Hay personas que nacen en Quito, viven en Guayaquil, pero se trasladan al oriente. Y eso también es importante averiguar. Yo nací en Guayaquil, pero yo vivo en Quito, ¿ya? Pero por mi trabajo yo suelo estarme transportando, qué sé yo, a Milagro o qué sé yo, alguna otra provincia de la costa o del oriente. Qué importante tener en cuenta esta parte que es el lugar de nacimiento, la residencia y las residencias ocasionales, para relacionarlos con algunas entidades clínicas. Esto es importante averiguar en neurología. La dominancia. ¿A qué se refiere esto? Al control motor fino del paciente y su relación con el hemisferio cerebral dominante. ¿Con qué mano escribe usted? Yo escribo con la derecha. Entonces el nivel de dominancia manual es derecha. Por lo tanto, ¿no es cierto? La dominancia hemisférica es izquierda. Yo escribo con la mano izquierda, doctor. Soy zurdo. El nivel de dominancia va a ser derecho. Pero, ojo ahí, no todos los zurdos tienen sus centros de dominancia cerebrales en el lado derecho. Hay un porcentaje de pacientes que tienen el nivel de dominancia
en el lado izquierdo a pesar de ser zurdos. Entonces no se olviden, averiguar siempre, esto es muy importante, averiguar la dominancia hemisférica. Para definir, ¿cuál? La dominancia hemisférica. ¿Cómo averiguamos esto? A través de la dominancia manual. ¿Con qué mano escribe usted? Ya. Hay pacientes que te dicen, vea doctor, yo escribo con las dos manos. Escribo con la derecha y escribo con la izquierda. ¿Pero con cuál aprendió? No, yo aprendí con las dos. Yo manejo las dos, soy ambidiestro. ¿No es cierto? Ya, ¿y con qué mano patea la pelota? ¿Usted es más hábil con cuál mano? Ah, no, yo pateo con la derecha, yo con la derecha, ese es mi fuerte. Perfecto. ¿Cuál es la mano más hábil? Siempre va a haber una mano más hábil que otra. Miren lo que pasa a veces, hemos tenido pacientes nuestros que por A o B circunstancia quedaron con una secuela en el lado derecho. Ya aprenden a manejar el lado izquierdo, pero el nivel de dominancia de ellos era diestro. Y esto es muy importante tomar en cuenta los niveles de dominancia. Los hábitos. Otra cosa importante que tomar en la parte neurológica, hábitos alimentarios, el alcohol, el tabaco, los sedantes, el uso de drogas y el sueño. Todo esto es muy, muy importante relacionarlos con enfermedades neurológicas. Hábitos alimentarios igual a obesidad, a dislipidemias, y eso equivale a un infarto cerebral. El alcohol y su grado de relación con las encefalopatías, con las neuropatías. El tabaco como riesgo de enfermedad cerebrovascular. Los sedantes y otros medicamentos y su relación con los efectos secundarios que pueden estos provocar a nivel del sistema nervioso. Hemos tenido, por ejemplo, pacientes bajo uso de neurolépticos y el desarrollo de parkinsonismo. ¿Usted qué medicamentos utiliza? Yo tomo, doctor, quetiapina ya unos 5 años. ¿Y por qué consulta ahora? Porque estoy perdiendo el movimiento de mi mano derecha. Y cuando le examinamos tiene signos de un parkinsonismo y podemos hacer un grado de relación de esta entidad con el antecedente medicamentoso. Las drogas. ¿Cuántos pacientes con ingesta de drogas desarrollan cuadros convulsivos, cuadros encefalopáticos o cuadros neuropáticos? El uso de drogas y su relación con la afectación del sistema nervioso. Los trastornos del sueño, ahora muy común, el insomnio. Doctor, ya no duermo prácticamente casi un año. ¿Y qué molestias tiene? Doctor, me duele la cabeza, tengo falta de concentración, he perdido la memoria, a veces me olvido de todo. Es decir, cómo relacionar los hábitos con una probable afectación alguna entidad clínica y sus efectos neurológicos. Los alimentos que muchas veces están relacionados con las migrañas. Factores alimenticios relacionados directamente con las migrañas. Factores alimenticios, ya habíamos hablado, relacionados con las enfermedades cerebrovasculares. Entonces, qué importante averiguar los factores, los hábitos en general que tiene nuestro paciente. Ya habíamos hablado del alcohol y las encefalopatías. Esta es una entidad clínica que suele verse en la consulta, que es el famoso síndrome de Wernicke-Korsakoff. No es más que una encefalopatía posalcohólica. No siempre, porque pueden haber otras situaciones que pueden llevarte a esto también. Y por eso va a ser importante averiguar estos hábitos en cada paciente. El tabaco, ya habíamos hablado, aquí tenemos una escala en donde el tabaco se relaciona con la enfermedad cerebrovascular.
no antes, después del pulmón, ¿no es cierto? Las enfermedades pulmonares, y miren el grado de relación con la enfermedad cerebrovascular, alta. En las salas de urgencia, generalmente nosotros tenemos pacientes que vienen con afectación del nivel de conciencia o de su estado de conciencia, y en los cuales habrá que sospechar si este paciente está o no bajo el uso de ciertas drogas, que es importante para el neurólogo reconocer que hay grupos de drogas que funcionan como estimulantes, como depresoras y como alucinógenas. Y aquí tenemos los grupos de drogas que pueden tener este nivel de acción. Sabe que este joven está utilizando cocaína, un estimulante. No, sabe que está utilizando el LSD, un alucinógeno. No, él acaba de drogarse con opioides, ¿no es cierto? Un depresor, para tener un grado de relación, inclusive de acción. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué espero? ¿Qué grado de relación tengo entre el uso de estas drogas, ¿no es cierto? Y el efecto a nivel del sistema nervioso. Prácticas sexuales y de riesgo. Relaciones sexuales sin protección. Y esto hay que averiguar. ¿Cómo es la vida sexual activa del paciente? El SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y sus efectos en el sistema nervioso central. Las transfusiones sanguíneas, el intercambio de agujas, el embarazo como factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades de transmisión sexual. Ya habíamos hablado de la neurosífilis como una sífilis tardía, y miren los grados de afectación de la neurosífilis. Puede darte una meningitis o un síndrome meningovascular o una lesión del cerebro, ¿no es cierto?, que puede afectar el cerebro directamente. Yo no se diga el virus de la inmunodeficiencia humana, que puede llegar a afectar varios niveles del sistema nervioso central. Son entidades clínicas que hay que averiguar cómo es su práctica sexual. Y hay que averiguar su práctica sexual con una sola pareja, con varias parejas, qué tipo de prácticas sexuales tiene usted, para tratar de identificar este factor de riesgo. Los antecedentes patológicos, tanto en el embarazo, en la infancia, ¿no es cierto?, y su grado de relación con las entidades clínicas. Miren aquí esta serie de antecedentes patológicos que puede llegar a tener este paciente y su grado de relación con las enfermedades neurológicas. Hemos tenido, por ejemplo, casos de pacientes que vienen ya con una secuela de una polio, y el médico tiene que averiguar dentro de los antecedentes patológicos qué antecedentes patológicos previos tuvo el paciente, para relacionarlos con la actualidad. Esto ya dijimos. Miren la relación de esta polineuropatía, la relación, qué síntomas puede generar las enfermedades tropicales, en fin, en relación con, al hacer una evaluación de la historia clínica. Las entidades clínicas, ya dijimos, tenemos que averiguar tanto prenatales, natales, postnatales, cualquier tipo de antecedente hasta la edad actual del paciente, para relacionarlas con la actualidad. Antecedentes de patologías hereditarias, tóxico-metabólicas, inmunológicas, neoplásicas e infecciosas. Este es un esquema que yo siempre trato de insistir con nuestros médicos residentes. Cuando tenemos ya los casos definidos,
Doctor, sabe que tengo un paciente con una debilidad del miembro superior izquierdo y al examinarle yo le encontré una neuropatía del nervio mediano. ¿Ya? ¿Y qué antecedentes tiene? ¿Tiene antecedentes de alcoholismo? No, no le averigüé, doctor. ¿Y el paciente es diabético? No, no le averigüé. Eso nos pasa en la práctica diaria. ¿Toma medicamentos? ¿Algún tipo de medicamento? No, no le averigüé, doctor. ¿Está expuesto a metales pesados? No le averigüé. ¿Y tiene hipotiroidismo? No, no le averigüé. Esto nos pasa. Hay que averiguar todos los antecedentes dentro de todo este contexto. Este cuadrito es importantísimo. Entidades hereditarias. Muchas veces nos ha pasado de pacientes que ya vienen con un antecedente. Hoy mismo tuve un paciente que vino a consultarme por un Parkinson. Yo evaluando sé que es un Parkinson, y le pregunto y le digo, disculpe, ¿y alguien ha tenido Parkinson en su familia? Sí, claro, dice doctor, mi mamá y una tía mía tuvieron esa cosa. Así dicen los pacientes. Y él ya está con síntomas. Él no sabía que tiene Parkinson, pero hay una relación familiar. El Guillain-Barré, antecedentes, ¿no es cierto?, de haber tenido estas entidades, las entidades neoplásicas y su relación con las afectaciones neurológicas, sobre todo las neuropatías o las encefalopatías. Importante averiguar los antecedentes patológicos previos. No, no le averigüé, doctor. Y cuando vamos a pasar la visita en un paciente que tiene un Guillain-Barré, ¿no es cierto? O un paciente que tiene una parálisis facial. Dice, doctor, lo que pasa es que yo soy diabético ya 20 años. Y eso no averiguó el médico residente. Importante averiguar todo eso. Antecedentes patológicos familiares. Muchas entidades neurológicas se relacionan con antecedentes familiares. Hoy les había comentado lo del Parkinson. La migraña tiene un antecedente familiar. Siempre se averigua cuando vienen jóvenes con migraña si alguien más en la familia tiene migrañas y resulta que la mamá, el papá, la tía tenían migrañas. Esta es una entidad no muy habitual, no hemos visto con mucha frecuencia acá, pero está descrita como una entidad familiar que es el CADASIL. Es un infarto cerebral con daño encefálico difuso. El Alzheimer, pues ya se sabe que existe una actividad genética dentro del Alzheimer. El temblor esencial, un factor hereditario clave. Viene un paciente con temblor y yo le averiguo si en su familia alguien tiembla y dice, claro, mi mamá, mi papá tienen temblor, para relacionarlo directamente con el temblor esencial. La enfermedad de Huntington no se diga, tiene un factor de herencia autosómica dominante, es decir, hay varias entidades que ya están definidas genéticamente. Pero hay que averiguar los antecedentes familiares para relacionarle con nuestro paciente. Antecedentes medicamentosos. ¿Cuántos casos hemos tenido de problemas neuropáticos o problemas encefálicos para relacionarlos con los problemas o la relación con los medicamentos? ¿Qué medicamentos está tomando? ¿Qué medicamentos ha tomado para relacionar? Hemos tenido casos que se relacionan directamente con los medicamentos. Recién tuvimos una paciente que convulsionaba, no encontrábamos una causa clara de sus crisis porque la tomografía y el electro fue normal, pero era una paciente que tenía una infección de vías urinarias y le estaban administrando metronidazol. Y cuando fuimos a revisar el metronidazol y su relación con las crisis convulsivas, determina la literatura que el riesgo existe.
Y cuando le preguntamos al residente, ¿no es cierto?, ¿qué medicamentos está tomando? Ninguno. ¿Por qué es importante recalcar esto en ustedes? Para que ustedes vayan ya vayan adquiriendo esa costumbre de hacer una buena historia clínica. Y es lo primero que se les recalca. Hagan una buena historia clínica. No dejen nada de lado. Antecedentes traumáticos. Convulsiones después de un trauma. Y muchos pacientes vienen y dicen, doctor, es que yo tuve un accidente hace unos 5 años. ¿Será que por eso estoy convulsionando? Y cuando le haces la tomografía, ves que quedó un área de daño estructural en el cerebro y esa es la causa. Entonces es importante definir los antecedentes traumáticos y su relación con ciertas entidades clínicas. Tuve un trauma cráneoencefálico hace un mes en un accidente de tránsito, doctor. Y el paciente ahora tiene una meningitis. Relación del trauma con una meningitis, claro. Hay que sospechar. El embarazo y el parto, otra entidad importante, porque hay complicaciones que se presentan en el embarazo, complicaciones que se presentan en el parto y complicaciones después del parto inclusive. Entonces esto es muy importante también, los antecedentes ginecobstétricos y el antecedente del embarazo y el parto. Me acaba de llamar un residente y me dice, tengo una paciente en el piso 12 de ginecología que está convulsionando. En el contexto de una eclampsia. Bueno, la eclampsia te da convulsiones, es eso nada más. O es que está teniendo algo más. Para eso es importante este grado de relación. ¿La eclampsia te da convulsiones? Sí, sí me da. ¿No le encontraste nada más? No. Bueno, hagamos los estudios. Entonces es importante saber, ¿no?, la relación del embarazo y el parto con las enfermedades neurológicas. Y en el contexto general, como les decía, hacer una historia clínica significa hacer una buena anamnesis. Van a revisar ustedes todo lo que respecta a la anamnesis y lo que hemos revisado ahora en lo que se llama la anamnesis en el contexto de la valoración neurológica. El neurólogo tiene que saber todo esto, absolutamente. No está fuera del contexto de la práctica médica general. Más bien, hay muchas cosas que hay que tomarlas más en cuenta. Bueno, esto con respecto a la anamnesis. El día miércoles vamos a revisar ya un poco de la exploración neurológica. Ahí vamos en cambio ya a relacionar esto con la exploración neurológica. Entonces el día el día miércoles seguimos con las exposiciones y vamos a hablar ahí un poco de la exploración neurológica. Listos, quedamos ahí y nos vemos el día miércoles.